Gloria a Dios. Vamos a abrir el corazón esta mañana y vamos a empezar este servicio de transmisión. Vamos a glorificar el nombre de Jesucristo. Ayúdanos aplaudiendo tus manos.
Aleluya, vamos a orar en este momento. Quiero que donde tú estás, ahí, levantes tu voz en oración en esta hora. Clama al Señor Jesucristo en este momento con todo tu corazón, con desesperación. Él te va a escuchar en esta hora. Vamos a orar por un milagro absoluto a Nayeli Muñoz Hernández. Vamos a orar que Dios siga manifestando su gracia y su poder. Vamos a orar en este momento por la sanidad a Susana Ríos. Vamos a orar también en este momento por nuestra Iglesia Madre. Oremos por mi pastor en Tlaxcala, su esposa Ale, por mis hermanos en Zacatlán, en Apizaco, en Cholula, y mi hermano Sergio ahí en Atlisco. Oremos por ellos, mis hermanos en San Baltasar. Estamos aquí nosotros en esta área de la ciudad de Puebla. Que Dios nos siga ayudando y que pronto podamos ya regresar a nuestros locales, no a transmitir, sino a congregarnos, a reunirnos ahí con nuestra gente, a quien ya extrañamos, nuestras iglesias. Quiero que estemos orando en este momento por todas estas cosas que estás escuchando. Vamos a orar por nuestra ciudad, por Puebla. Que Dios abra fuentes de trabajo, que Dios quiebre toda crisis, que Dios levante esta situación que está pasando y que vuelva a la normalidad. No queremos una nueva normalidad, queremos una normalidad, aleluya, como Dios la estableció desde el principio. No tiene que ser el hombre quien venga a tergiversar la ley, a quebrantar la ley. Queremos que Dios siga siendo Dios. Vamos a orar y creer por milagros en este momento. Gracias a Dios por esta oportunidad de estar aquí en este lugar. Levanta tu voz junto conmigo. Oremos por nuestras autoridades, por el pastor Gagiola, por su familia. Oremos también por la familia Mitchell, una tremenda fortaleza por la familia Mitchell, ya en Prescott, Arizona. Solo pido eso en este momento y quiero que levantes tu voz junto conmigo en este momento por las necesidades que tú mismo traes. Llévalas a la presencia de Dios. Descarga tu corazón en este momento delante del Señor. Todo lo que necesitas, sanidad, finanzas, lo que tú necesites, dile al Señor. Él dijo claramente, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Así que créele con todo tu corazón, porque Él es fiel y justo. En este momento vamos a creer. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por esta oportunidad. Dios, recibe la gloria, recibe el honor, recibe la adoración en esta mañana. Padre, gracias, Señor Dios, por mi pastor. Gracias por mi hermana Ale. Gracias por mis hermanos que hemos salido de esa preciosa iglesia de Tlaxcala. Bendecimos tu nombre y te damos gracias por ellos y por todo lo que estás haciendo, Señor Dios, en este momento. Glorifícate aquí también sobre nuestra ciudad, sobre Puebla, sobre el gobernador, el Señor Barbosa, Señor Dios. Bendice sus vidas, Padre, en este momento. Te ruego, Señor Dios, por cada persona que está sirviendo para el gobierno acá en la ciudad de Puebla. Señor Dios, damos gracias por nuestro presidente de la República, Señor. Glorifícate, Señor, poderosamente. Ya, Señor Dios, te suplicamos que levantes toda esta situación que está causando un desequilibrio económico, un desequilibrio mental y espiritual. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, seas tú tomando el control, Señor Dios, como en el principio. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén. Ok, gloria a Dios. Solo te quiero pedir en esta hora que sigas apoyando la obra del Señor Jesucristo. Yo voy a orar en este momento por el dador alegre, así que solamente te animo a que prepares tu corazón en esta hora y que le des a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón. Aleluya, como si tú mismo fueras a recibir en este momento esa gloriosa bendición. Dásela al Señor en esta mañana y Él se va a glorificar en tu vida, en tu salud y en tus finanzas. Aleluya.
Sí, yo voy a pedir la bendición de Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu gloria, bendecimos tu nombre, la obra de tus manos. Y bendecimos también las finanzas de la iglesia, Señor Dios, por gentes que han estado muy pendientes, Señor Dios, a la situación de la iglesia, Señor, a los gastos. Oh Dios, te doy gracias, bendice sus vidas con salud en todo lo que te pidan, Señor, bendícelos porque cuando tú les has hablado, Señor, ellos han respondido aquí. Te pido estas cosas, Señor Dios, protege, Señor Dios, tu iglesia, protege, Señor Dios, sus finanzas, su salud, Señor Dios, sus hijos, todos, Señor Dios, protégelos en este momento, Dios mío, porque también has confiado, Señor Dios, en ellos, Padre. Yo bendigo las finanzas y la salud de toda persona que se hace cargo de estas cosas en el poder del Espíritu, porque tú eres el dueño de todas las cosas, Señor Dios, y con libertad te pedimos en este momento milagros, Señor Dios. Gracias, Padre Celestial. Amén. Ok, bueno, pues vamos a iniciar esta mañana este servicio. Y quiero que abras tu Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Vamos a abrir el corazón. Voy a contarte una historia esta mañana. No es una historia de vaqueros. Tal vez no es algo que pueda causar risa, pero sí puede ser algo que puede causar admiración. Aleluya. Platicando hace unos días atrás con mi pastor acerca de las revelaciones de Dios, analizábamos que algunas personas exageran sobre las revelaciones de Dios y otros cristianos no captan el mover de Dios. En la mayoría de los casos hay cristianos a quienes ya no captan la voz de Dios, no captan el mover de Dios en sus vidas. Pero a mí me maravilla esta mañana saber que Dios sigue hablando al corazón de su gente. Un hombre, un escritor, Frank Bartleman, dijo: si los santos viven cerca de Dios, Dios les hablará. Aleluya. El día 28 de mayo de este año 2020, eran como las 4 de la mañana, vino a mí una revelación sobrenatural de Dios. Y yo no sé si estaba medio dormido o medio despierto, no te puedo explicar a detalle. Pero el asunto es que un ser vino junto a mi cama y puso una mesa, aleluya, al lado derecho, y sobre la mesa puso una espada pavonada, nuevecita, aleluya, de un solo filo, y estaba en su funda. Y de pronto aquel ser, a quien yo no le pude ver el rostro, sacó la espada, aleluya, y la puso en sus manos. Al mismo tiempo que él me decía: toma esta espada con la cual vencerás a todos tus enemigos, porque esta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. De pronto no me sorprendí tanto de esto, pero en cuanto desperté,
platiqué con mi esposa y con mis hijas acerca de este sueño. Y por un momento olvidé el sueño. Y anduve así unos días, tal vez 2 o 3 días después, me vine a acordar de ese sueño y eran como a las 11 o 12 de la noche. Yo estaba conciliando el sueño y me acordé de lo que había, de aquella visión que había tenido. Y me levanté de mi cama, fui al lugar donde yo estudio y abrí mi Biblia en Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 17, y me fue confirmado claramente las palabras que aquel ser me había dicho 2 o 3 días antes. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 6, verso 17: tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta hora. Señor, recibe la adoración, el poder, la honra y la gloria. Y te doy gracias porque has puesto tus ojos sobre este siervo, humilde delante de ti, Padre, que se humilla constantemente delante de ti, para traer, Señor Dios, este mensaje a tu gente, a tu pueblo, y una esperanza, Señor Dios, a la necesidad de cada persona que pueda escuchar este mensaje. Y agradezco mucho, Señor Dios, porque tú, Señor, todavía estás pensando en nosotros y te sigues manifestando en la vida de los hombres, Señor, que vivimos velando y orando y escudriñando las sagradas escrituras. Recibe el honor y la gloria, Padre, en este momento. Amén. Quiero predicar un mensaje que tiene que ver con el poder de la palabra de Dios. Y el título de este mensaje es La espada del Espíritu. Pero ¿qué es la espada del Espíritu? Vamos a ver en primer lugar qué es la espada del Espíritu. Quiero que sepas que por mucho tiempo, cuando yo empecé, aleluya, a militar en el cristianismo, por mucho tiempo yo no entendía muchas cosas. Leía las sagradas escrituras y algunas cosas entendía y otras cosas no. Porque a veces no entendemos todos los misterios de las sagradas escrituras. Aleluya. ¿Qué es la espada del Espíritu? Muchas veces hemos leído este pasaje. Gente se ha ocupado de leer Efesios capítulo 6, de el 11, aleluya, al 18, donde habla de la armadura de Dios. Y la Biblia dice que debemos ponernos toda la armadura de Dios. Y hemos pasado por estos pasajes, pero pocas veces podemos discernir con certeza el contenido de las sagradas escrituras. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿O qué es la espada del Espíritu? Bueno, la Biblia dice que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la Biblia. Aleluya. Considerada como las santas escrituras, como la Biblia, como la palabra de Dios. Esta es la espada del Espíritu. Esta es la espada del Espíritu. Todo lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios. Y espada es uno de los 9 símbolos que la Escritura le da a la palabra de Dios. Aleluya. Espada, igual, era una poderosa arma de guerra
que se usaba en los tiempos de la Biblia, de los tiempos del Antiguo Testamento, en los tiempos del rey Saúl, en el tiempo del rey David y otros más del Antiguo Testamento. Aleluya. Y quien traía una espada en aquel tiempo era alguien muy poderoso. Aleluya. Tú sabes, la mayoría de la gente traía lanza, traía a lo mejor algunos traían arco, algunos traían ondas, pero quien traía una espada en aquel tiempo era alguien muy poderoso. Es como si en la actualidad, aleluya, alguien trajera un calibre 50, una de las armas más peligrosas que existen ahorita en esta época. Amén. Y esto era una arma muy poderosamente de guerra en los tiempos aquellos, los tiempos de los reyes. Pero en los tiempos también del apóstol Pablo, aún seguía siendo un arma muy poderosa y era usada mayormente por los soldados romanos. Y así que, aleluya, la Biblia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Espero que esta hora Dios me ayude a aclararnos un poco más a detalle en qué consiste este misterio. La Biblia es un libro incomparable, es el arma y el elemento final de la armadura que Dios le da al creyente en nuestras batallas contra Satanás. Amén. En Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 11, dice la palabra del Señor: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Escucha esto. Aleluya. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Y aquí se está hablando, hermano, en el versículo 11 y 12, de las acechanzas del diablo. Habla de una multitud de enemigos demoníacos que vuelan sobre nuestra cabeza. Amén. Porque dice que son aquellos huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vuelan, andan en el aire. Y dice son huestes, o sea, multitudes de enemigos. Y contra todos estos enemigos es nuestra guerra. Y estos son los enemigos, aleluya, contra los cuales nosotros diariamente, escuchaste bien, diariamente estamos peleando contra estos enemigos. Apenas si tenemos tiempo, amén, para tomar un refrigerio. Por eso la Escritura nos dice que debemos orar siempre. El versículo 18 de nuestro texto dice que debemos estar orando, aleluya, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén, porque tenemos una guerra constante, una guerra demoníaca. Estos demonios, escucha bien, estos son los enemigos de nuestra fe, son los enemigos de nuestra salud. Estos huestes demoníacas
son los enemigos de nuestras finanzas. Principalmente son enemigos de nuestra fe y de nuestra salud, de nuestra salvación, de nuestras almas, entre otras muchas cosas más. Pero el escritor dice en el versículo 17: y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aleluya. Esta es una de las armas más poderosas que tiene un cristiano. Y es la sexta pieza de la armadura del creyente que está hablando en este pasaje. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Qué interesante para mí es esto esta mañana. Aleluya. Ahora, el autor de todo esto es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que nos da aquel poder. Es el Espíritu de Dios el que nos da la autoridad. Y esa arma es la potestad que dijo el apóstol Lucas. Aleluya. En Lucas 10, versículo 19. Donde el Señor Jesucristo dice que nos da, aleluya, poder y potestad contra toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. La espada del Espíritu es el poder, la autoridad y la potestad. Aleluya, que Dios nos da contra toda fuerza del mismo infierno. Pablo dijo también en Romanos capítulo 8, del versículo 35 en adelante, que por el amor de nuestro Dios somos más que vencedores. Y que no hay nada ni nadie que pueda literalmente, aleluya, vencernos, aleluya. ¿Ves? Porque dice en el versículo 38 de Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Isaías capítulo 54 en el versículo 17. También las Sagradas Escrituras dicen, hermano, que ninguna arma forjada podrá contra nosotros. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Aleluya. Y dice que esta es nuestra herencia. Aleluya. Tú sabes, algunos personas le heredan a sus hijos, a sus nietos, pues que la 45, que la super y que no sé qué tantas cosas, hermano. Aleluya. Pero esto es nuestra herencia. La espada del Espíritu. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Ahora piensa, la palabra de Dios es poderosa. Vamos a hablar en segundo lugar del poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es literalmente infalible y es todopoderosa. Escucha bien, porque este libro es la voz de Dios, es la autoridad, es la palabra de Dios. Es Dios quien habla a través de este santo libro. Y por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la palabra, fueron hechas todas las cosas
que ahora vemos y existen. Por eso digo, tiene un poder sobrenatural la palabra de Dios. Por ella fueron hechas los cielos, los mares, toda la creación, la tierra, las estrellas, en fin, todo fue hecho con el poder de la palabra. Dios habló y se hizo lo que Él dijo. ¿Ves? Por eso digo que la palabra de Dios es infalible y es todopoderosa. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, el escritor dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Ves? La palabra de Dios aún va más allá. Es mucho más poderosa y más eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es para que nos demos una idea del poder de la palabra de Dios. Ahora yo sé que muchos críticos dudan y niegan y contraatacan la palabra de Dios, pero eso nunca podrá quitarle su eficacia y su poder, que es incomparable. El hecho de que la gente tenga ciertas dudas o argumentos o críticas en contra de la Biblia, eso no la deja de existir. Eso no le quita el poder sobrenatural que Dios le ha dado. Aleluya. Estaba leyendo acerca de un sujeto llamado Jonathan Stringer. Este hombre es un exdirector de la banda de rock cristiano Scott Nelson. Y después de 20 años de tocar música cristiana, de haber nacido en cuna cristiana y siendo hijo de pastores, este hombre, Stringer, él dijo: Dios no existe. Aleluya. Y dijo: la Biblia no es verdadera. Y dijo: no se puede confiar en la Biblia porque es humana e imperfecta. El Señor lo reprenda. Aleluya. Aleluya. Dijo que él y su esposa, o a él y su esposa, nunca les gustaba ir a la iglesia. Nunca les gustaba orar. Nunca les gustó adorar. Y nunca les gustó leer la Biblia. Ahora, ese sujeto es ateo. Y cuando yo leí eso dije: pues con razón. Pues con razón. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lees algún X libro, cualquier libro que tú leas, estás poniendo el cerebro del escritor en tu mente. Y cuando tú estás leyendo las Sagradas Escrituras, dijo el pastor José Luis Gagiola, estás literalmente poniendo el cerebro de Dios en tu corazón, en tu mente. Y aquel hombre, al no leer las Sagradas Escrituras, se tuvo que haber llenado más bien de basura. Él se tuvo que llenar de basura en vez de llenarse, hermano, del poder de la palabra de Dios, que es la vida. Y cuando leí de eso dije: no cabe duda que por descuidar y negar la existencia de Dios y la Biblia, el diablo se los llevó al baile. El diablo ha trastornado su mente. Porque solamente una mentalidad, aleluya,
poseída por demonios puede decir Dios no existe, puede negar la existencia de Dios, puede negar a Jesucristo y puede negar, aleluya, la creación y las escrituras. Un día el apóstol Pablo una vez dijo: el que no cree en Jesucristo sea anatema. Y la palabra anatema es maldito. Aleluya. Ahora, es verdad, hermanos, que la Biblia fue escrita por hombres. Pudo haber sido escrita por ángeles, pero Dios usó al hombre terrenal. Aleluya. Y los autores de la Biblia no son cualquier persona, hermano. Alguna vez he dicho que un cristiano lleno del Espíritu Santo, instruido en la oración y en las Sagradas Escrituras, ese cristiano es sobrenatural. Y los autores que Dios usó, hermano, para escribir este libro que es la Biblia, son maravillosos. No son cualquier gente. La Biblia registra palabras escritas de reyes. Muchos de nosotros todavía no hemos sido reyes. Tiene palabras escritas por emperadores, por príncipes, por poetas, por sabios, filósofos, pescadores, estadistas. Y unos fueron instruidos en la sabiduría egipcia, alta escuela. Otros fueron educados en las escuelas de Babilonia. Otros educados a los pies de los rabinos de Jerusalén. Otros quizás en el exilio, en el desierto, en pastos verdes junto a aguas de reposo. Fue escrita por recaudadores de impuestos, por pobres, por ricos, por estadistas, por predicadores, por capitanes, legisladores, jueces y más. Y no son cualquier persona. Son hombres maravillosos. Y la Biblia es una biblioteca llena de historias, llena de genealogía, etnología, ley, ética, profecía, poesía, elocuencia, medicina, ciencia de la salud, economía, política y las reglas perfectas para la vida personal y social. Y detrás de todas estas palabras está el autor supremo y divino, que es Dios, el creador del cielo y de la tierra. ¿Te das cuenta a esta hora? Aleluya. Que la Biblia no es cualquier cosa. ¿Ves? John Wesley dijo: la Biblia debió haber sido escrita por hombres malos o buenos, por ángeles buenos o por ángeles malos. Luego dice: pero los hombres malos y los ángeles malos no podrían haber escrito esto, porque condena a los hombres malos y condena a los ángeles malos. Aleluya. Y hay una realidad acerca de esto.
Pues el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 3, verso 19, y esta es la condenación, que la luz, aleluya, es otro de los símbolos, la Biblia. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la Biblia. Así como lo escuchaste. Todo aquel que hace lo malo aborrece la Biblia y no la escudriña para que no le sean descubiertos, dice, sus malas obras. Aleluya. Por otra parte, hombres buenos y ángeles buenos no engañarían al decir que Dios escribió la Biblia. Wesley concluye sobre esto. La Biblia debió haber sido escrita por Dios, quien por medio de su Santo Espíritu inspiró a hombres para registrar sus palabras usando instrumento humano para comunicar su gran verdad. Yo te animo esta mañana a leer la Biblia, no donde caiga, sino ordinariamente, libro por libro, capítulo por capítulo, y apodérate del poder de la Escritura. La Biblia es una de las armas de defensa efectiva para la destrucción de fortalezas. Pablo dijo en 2 Corintios 10 que nuestras armas no son carnales. En el versículo 4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué tremendo es esto. Y entre las armas de nuestra milicia está la fe, la oración y la palabra de Dios. Y estas son poderosas para la destrucción de fortalezas. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 5:39, escudriña las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Quiero hablarte finalmente de la espada del Espíritu. Los demonios, hermano, son confrontados con la palabra de Dios. No pueden resistir la palabra de Dios. Mira, el mismo Señor Jesucristo, Él usó la palabra de Dios para vencer a Satanás. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 4, donde se habla de las tentaciones, ahí el Señor Jesucristo usó la espada del Espíritu para vencer las tentaciones del infierno. En Mateo 4, versículo 4, bueno, en el versículo 3 el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor lo confronta con la espada del Espíritu, con la palabra de Dios, y le dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya.
Y del versículo 7 al 10, el Señor los sigue confrontando y dice que finalmente el diablo se fue. ¿Ves? El Señor ni siquiera le dijo: diablo, te reprendo en el nombre de Jesús, hecho fuera. No, con la palabra, suavemente, con un poder sobrenatural, lo confrontó y el diablo se fue. Ni siquiera usó de violencia el Señor Jesucristo. Amén. En el versículo 11 de Mateo capítulo 4 dice: el diablo se fue y vinieron los ángeles y le servían al Señor Jesucristo. Quiero que pienses algo. Esto es tremendo. Cuando tú invocas la espada del Espíritu, cuando tomamos la espada, al decir las palabras de Dios, los ángeles de Dios vienen en nuestra ayuda. ¿Ves qué poder tiene la palabra de Dios? Tú bien sabes que si haces invocaciones ocultas, los demonios van a venir. Si nosotros invocamos la palabra de Dios, los ángeles santos del Señor vienen en nuestra ayuda. Hebreos, en el capítulo 1, en el verso 14, dice que los ángeles son nuestros ayudadores. Gloria a Dios. Ellos ejecutan las órdenes de la palabra de Dios. Basta que tú le digas al diablo: escrito está, Satanás, soy sano, y él dejará de molestarte. ¿Por qué soy sano? Porque Dios lo ha dicho. Aleluya. En el versículo 16 de Mateo capítulo 8 dice que el Señor Jesucristo con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Con la palabra. ¿Ves qué importante, hermano, es para nosotros la palabra de Dios? Qué importante es para nosotros, hermano, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto nos muestra, hermano, la infalibilidad de las Sagradas Escrituras, su capacidad, su autoridad, su potencia. Porque con la palabra Jesucristo echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiere decir que toda enfermedad debe huir por la palabra de Dios. Debemos leer la Biblia. Aquí les animamos a leerla diariamente y en un orden correcto, y usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, en cada problema, en cada lucha que tengas, en cada situación que se nos presente. Debemos usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia tiene una respuesta para todo. Aleluya. Por ejemplo, en una crisis económica, tú no tienes que preocuparte. Cuando un cristiano está pasando alguna crisis económica, el cristiano tiene que recurrir a la palabra de Dios. Aleluya. Y generalmente nosotros vamos a Génesis 22:14, que dice: Dios proveerá. Mateo capítulo 4:4 dice: no solo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ves? Y a lo mejor en son de broma dijo un cómico por ahí: no solo de pan vivir al hombre, de vez en cuando hay que comer carne. Ahora, ante el miedo, es Isaías 41:10. Ahí la palabra del Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. En la enfermedad, la espada del Espíritu está puesta para ayudarnos de nuestros enemigos de la enfermedad. Proverbios 4, versículo 20. Hijo mío, estate atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Hay garantías. ¿Ves cómo la palabra de Dios no es cualquier cosa? No puedes menospreciar la palabra de Dios. No puedes ignorarla. Eso no es de Dios. Quien ignora la oración, quien ignora la palabra de Dios, no es de Dios. Estarías ignorando a Dios en tu necesidad. Aleluya. El Salmos capítulo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Qué tremendas son estas palabras, hermano. No podemos ignorarlas. Cuando tengas una necesidad, una situación, por difícil que sea, toma la espada del Espíritu en tus manos. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sabrás que es infalible. No hay enemigo, no hay poder en la tierra que resista la espada del Espíritu. Aleluya. Habrá cañones que lancen, municiones, bombas que destruyan, pero nada ni nadie puede contra la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Santiago en el capítulo 4, hermano, nos da esperanza, porque nos habla que en cualquier otra circunstancia, Santiago 4, versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Resístelo con la palabra de Dios. Hermano, tú le tienes que dar a saber al diablo, por si se le ha olvidado o por si se haga el tonto: escrito está, Satanás, que estás vencido por el Señor, que estás derrotado. Escrito está, espíritu de enfermedad, que por la llaga del Señor ya fui curado. Por la llaga del Señor fuimos todos curados. Isaías 53, 4 y 5. Escrito está, Satanás. Aleluya. Está sentado fielmente en la palabra de Dios. Ahora no se trata aquí de nuestra habilidad para hablar, aleluya, o para predicar, sino más bien del poder del Espíritu Santo, el cual obra y nos ayuda, porque por eso se le llama
la espada del Espíritu. Acuérdate, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero si no conoces la palabra de Dios, estarás arruinado. Ahora, yo no estoy condenándote, no, es que es una realidad. Si tú no conoces la palabra de Dios, no podrás usarla como una arma ofensiva contra los demonios. No podrás usarla como una arma ofensiva contra todo mal. ¿Ves? Es como si compras una arma que lanza balas, pero no la sabes manejar. A lo mejor hasta es posible que te dispares a tú mismo. ¿Ves? Voy a contar un chiste. Un día íbamos con un amigo, un hermano, y en mi tierra yo me crié usando las resorteras y éramos buenos para las resorteras. Aleluya. Y aquel hermano que iba con nosotros de la ciudad de Tlaxcala, aleluya, y me dice: a ver, hermano Mateo, présteme la resortera. Dije: ¿la sabes usar? Dice: no, pero ahorita aprendo. Agarra y le pone piedra y ¡zas! Y se da el resortazo y una pedrada en su mano que hasta el huesito se le dio. Debe ser un chiste. Pero sabes que si no conoces la palabra de Dios, no la podrás usar como una arma ofensiva contra todo el mal. Y a lo mejor te contradices si la usas en tu contra. Es importante que todo cristiano verdadero entienda esto, hermano. Quiero que entiendas. Todo cristiano verdadero enfrenta luchas demoníacas. Aleluya. El apóstol Pedro, él habló en su primera epístola, aleluya, en el capítulo 5, en el versículo 8, dice que el diablo como león rugiente anda alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Amén. Y luego dice: al cual resistir en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nosotros, en nuestros hermanos en todo el mundo. Todo cristiano verdadero enfrenta luchas contra principados y potestades demoníacas de una manera y de otra. Aleluya. Por eso dice en nuestro texto, Efesios 6, en el versículo 12, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra miles y miles y miles de enemigos. Aleluya. No podemos evitarlos. Mientras estemos vivos, vamos a seguir teniendo luchas. Vamos a seguir enfrentándonos a esos principados y potestades demoníacas, esas huestes demoníacas de maldad que flotan, aleluya, arriba de nuestra cabeza, los cuales dice nuestro texto que son vencidos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El salmista en el capítulo 3, con esto vamos a terminar esta mañana, y espero que Dios te haya ayudado bastante en este mensaje y ha sido de bendición, pero habla acerca de tantos enemigos que nosotros enfrentamos, hermano. Tienes que saber esto, que apenas si tenemos un tiempo de refrigerio, y cuando más tranquilo estás, te viene un problema. ¿Cierto o falso? Cuando más tranquilo estás, hermano,
viene un problema. Alguien dijo, cuando menos lo esperas, salta la liebre. Amén. Diablo puede sorprenderte, hermano, Dios no lo quiera, pero es una realidad. Contra ello es nuestra lucha. El ser humano es odiado por Satanás. Seas o no cristiano, eres odiado por el diablo, pero mayormente nosotros los cristianos, porque somos la contraparte, somos los que le hacemos la guerra, somos literalmente los que lo vencemos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Porque a nosotros el Señor Jesucristo nos ha dado esa autoridad, nos ha dado, aleluya, ese poder, y nos ha dado esa espada del Espíritu, que es su palabra, para vencer principados y huestes demoníacas de maldad. El rey David dijo en el Salmos 3, versículo 1: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Oye esto. Muchos son los que se levantan contra mí. ¿Escuchaste? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Todos estos argumentos son del infierno, hermano. Los demonios dicen que no hay salvación en Dios. Los demonios turban la mente de los cristianos o de aquellas gentes para que nieguen las sagradas escrituras. Y luego dicen, ¿quién inventó la Biblia? ¿No fue el hombre? Eso no es el misterio. El misterio es quién inventó al hombre. Amén. Con una mentalidad sagaz, sobrenatural, tuvo que ser Dios. Amén. Todos estos argumentos son del infierno. Muchos son los que se levantan contra mí, y muchos son los que dicen de mí, no hay salvación en Dios. Estos son argumentos del infierno. Un día estábamos echando fuera un demonio, aleluya, y estábamos ahí luchando contra el demonio, contra la persona endemoniada, y el diablo se levanta contra mí y me dice, eres un mentiroso, como diciéndome, tu Dios no existe. Otra vez vuelvo a decir, el Señor te reprenda, Satanás. Muchos argumentos vienen a la mente de la gente diciendo que Dios no existe. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aleluya. Dios, hermano, es el que nos guarda. Como dice el Salmos 34, versículo 7, que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Aleluya. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres mi gloria y el Dios que me hace vivir confiado, el Dios que me hace vivir erguido con la cabeza levantada. No tengo por qué andar ahí todo agachado, ahí avergonzado. No, porque tenemos un Dios grande en el cielo que cuida de nosotros. Aleluya, que envía a sus ángeles y que nos da autoridad y poder contra huestes demoníacas de maldad. Aquel día en la madrugada, aleluya, fue algo maravilloso. Aleluya. Cuando el Señor me dijo claramente, toma la espada con la cual vencerás a todos tus enemigos, porque esta es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yo no me había dormido pensando en este mensaje. Digo porque ahora muchos cristianos lamentablemente están confundidos y ya no escuchan fácilmente la voz de Dios. Pero es profético, incluso es bíblico, que Dios hable a su gente. El rey David termina diciendo en el versículo 7,
del Salmos capítulo 3. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, y los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea su bendición. Y hay cientos de pasajes, por no decir tal vez miles de pasajes en la Biblia, hermano, que respaldan que la espada del Espíritu es la palabra de Dios y que con ella venceremos a todos nuestros enemigos. Inclina tu rostro esta mañana. Aleluya. Y no tengas duda de lo que has visto y oído esta mañana, porque te he predicado en este momento las buenas nuevas de salvación, el Evangelio del Señor Jesucristo. Solo quiero animarte a que no menosprecies la palabra de Dios. Léela 2, 3 capítulos diariamente. Medita en ella. A veces hay gente que dice, es que no le entiendo. Mira, nosotros los cristianos, cuando vamos a comer, cuando nos sirven el platillo, decimos, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, santifícalos, en fin. Y yo cada que voy a leer la Biblia, oro y le digo, Dios, dame discernimiento de lo que aquí está escrito. Abre mi entendimiento para que tu palabra resplandezca en mi mente y cause un efecto sobrenatural. Aleluya. Y me ayude en mi situación, en mi necesidad. No es mágico, es poderoso. Es infalible. Para eso Dios nos ha dejado este santo libro. Para leerlo, para creerlo, para vivirlo, para ponerlo por obra y aplicarlo a nuestro diario vivir. Y esto es lo que nos va a llevar de poder en poder y de victoria en victoria todos los días de nuestra vida. Amén. Aleluya. Vamos a orar esta mañana. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor Jesucristo, gracias te doy en este momento por este mensaje que has puesto en mi corazón, porque has despejado, Señor Jesucristo, en este momento la venda que había en mis ojos y me has aclarado muchas cosas, Padre. Perdóname por ignorar tu palabra, perdóname por echarla de menos. Yo sé que ella es la vida, yo sé que ella es todopoderosa, yo sé que ella es la espada del Espíritu, Señor, con la cual voy a vencer a todos mis enemigos, a todos mis adversarios de toda índole y de toda naturaleza. Padre, en este momento yo me arrepiento de haberte ignorado y de dudar de ti y de contradecir quizás algún día tu palabra. Perdóname, te ruego que vengas a mi vida y te recibo una vez más como mi Señor, mi Salvador y mi sanador en este momento. Te abro mi corazón para que tú seas, Señor Dios, viviendo dentro de mí. Te doy gracias, Señor, en este momento por todo lo que hagas, Señor, y ayúdame a ir de aquí en adelante, Señor Dios, de poder en poder y de victoria en victoria, venciendo contra todos mis adversarios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Solo quiero que consideres esto, que a partir de hoy en adelante escudriñes las Sagradas Escrituras, orando antes de que vayas a leerla, pidiéndole a Dios sabiduría, inteligencia, entendimiento y discernimiento, y Dios te va a ayudar. Tu vida nunca jamás volverá a ser la misma. Dios te bendiga.
Vemos a la tarde con el favor de Dios a las 6.